de varias maneras. Revélate a nosotros, oh Dios, de manera poderosa, porque al final fuimos llamados para vivir una experiencia diaria contigo, Señor. Y para que vivamos esta experiencia, Padre, es necesario que tú te reveles a nosotros. Y sabemos, Señor, que una de las maneras de revelarte a nosotros es a través de tu palabra que conversa con nosotros. Tu palabra, Señor, es una palabra que nos motiva y que nos acerca más de ti, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Amén, Señor. Tome asiento, hermanos. Aleluya, Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Hola. Mira para tu hermano ahí que está al lado. Míralo. La Maris, mira para mí porque tú no tienes nada a tu lado. Ah, para tu mamá que está allá atrás. Sabe que la persona que tú ves a tu lado es fruto de la gracia de Jesús. Es fruto de la salvación de Jesús. No es solamente un hermano, una hermana, un esposo, una esposa, un hijo, mucho más. Quien usted está viendo es alguien que fue producto de una profunda transformación. Y por lo tanto, si tú crees en eso, yo personalmente creo mucho y te invito a dar un gloria a Dios por eso. ¿Qué tal? Gloria a Dios. Eso. Yo comentaba otro sábado que en el ambiente cultico es necesario tener libertad también, ordenadamente, pero libertad para glorificar, para adorar, consciente, porque al final Dios nos hace tantas cosas importantes que sería motivo a diario de estar siempre glorificando, adorando, cantando, exaltando al nombre de quien un día vino, murió, resucitó y nos sacó de la oscuridad y nos trajo para una luz maravillosa. Gracias por venir. Veo aquí algunos que nos da mucha alegría. No voy a decir el nombre porque son familias, ¿cierto? Pero que vive ahí por las costas, por unos lugares ahí, ¿cierto? Y otros más, que Dios les bendiga. Si alguien me preguntara, ¿cómo es tu iglesia, pastor? Y yo tendría la alegría y seguridad de decir que mi iglesia es la iglesia más bonita de todo el mundo. Esta iglesia es formada por personas más inteligentes. Si alguien me pregunta, ¿cómo es tu iglesia? Mi iglesia es formada por personas, hombres y mujeres, niños, niñas, potentes, poderosos en Jesús. Y por lo tanto es un privilegio que yo con mi familia podamos compartir con ustedes la presencia de Jesús. Ustedes saben que estamos tratando de estudiar el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Amén. Amén. ¿Quién dijo amén? Claro, algunos están estudiando Marcos y Apocalipsis, pero estamos estudiando Marcos. Muy bien. Estamos estudiando Marcos, como ya fue comentado allí. Y sabe que yo trajo para nuestra conversación en esta noche un poco de lo que hemos tratado en el Evangelio de Marcos. Yo sé que algunos están en el capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, algunos ya a la puntita de alcanzar el capítulo 8, pero hoy vamos aquí dar un panorama para que nosotros podamos estar conectados, porque al final
Yo sé que algunos no han podido conectarse a un grupo pequeño. E invito, de verdad, quiero motivar a usted que no está participando. No voy a decirte que está perdiendo, no. Sería mucha pretensión. Pero una cosa te digo, está dejando de ganar algo. Entonces, acerca a un grupo, porque de verdad estudiar la palabra de Dios es una estrategia, una herramienta que nos pone en un otro nivel espiritual. Otro nivel espiritual, ¿cierto? No nos hace mejores o más importantes que nadie, pero nos hace personas diferenciadas, personas destacadas para la gloria de Dios cuando se trata de interpretar la palabra lo más cerca de lo que exactamente fue. Bueno, el Evangelio de Marcos, ustedes saben que es un evangelio que está dedicado a presentar al Mesías, ¿ya? Que nos presenta el rey, Jesús como rey. Y también el Evangelio de Marcos nos muestra un hombre que cambia la manera de pensar, la manera de vivir de la gente. Eso es lo que trata de nos presentar el evangelista Marcos. Y si podemos hacer una buena definición, podríamos decir que Marcos es el libro donde Dios nos prepara para encontrar a Jesús y abrazar al Evangelio. Marcos tiene 16 capítulos, ¿verdad? La primera mitad está dedicada a revelar la identidad de Jesús. La primera mitad, primer capítulo hasta el 8, está dedicado a presentarnos, a traernos la identidad de nuestro Señor Jesús. Y es interesante que hay un diálogo entre Jesús y Pedro, justamente en el capítulo 8, sobre este tema de identidad. Y Pedro confiesa concretamente que Jesús es el Cristo. ¿Se acuerdan de esto? Algunos no llegaron en el capítulo 8, pero van a llegar. Van a llegar. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que, sin embargo, la comprensión de Pedro en el capítulo 8 está un poco nublado, porque él entiende, comprende claramente cuál es la identidad de Jesús. En cambio, él tiene dificultad de comprender la obra de Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro, mientras está confuso, él está exigiendo de Jesús que Jesús, aunque sea el Cristo, evite la cruz. Entonces hay una confusión que incluso con nosotros puede pasar, que nosotros tenemos muy claro a la identidad de Jesús, ¿cierto? Pero cuando se trata de la obra de Cristo, nos complicamos exactamente como Pedro. Gracias, chicos. No hay problema. Aquí, como se dice, en vivo pasa eso, ¿cierto? Gracias por avisar. Pedro identifica con clareza la identidad de Jesús. ¿Y por qué que hay esta confusión? Porque en el versículo 31 y 33 del capítulo 8 de Marcos, sabe que Jesús está teniendo una conversación con un grupo de personas. Y hasta que en algún momento Jesús pregunta: ¿quiénes ustedes piensan que soy? Y siempre está ahí Pedro expresivo, es siempre el primero a hablar, ¿ya? Porque tiene una personalidad, él tiene un temperamento. El primero que se levanta y dice: claro, tú eres el Cristo. Está bien. ¿Qué pasa? Que Pedro llama a Jesús a un costado y comienza a retar a Jesús. ¿Tú crees? Comienza a retar a Jesús. Jesús,
no te entiendo. Tú te presentas como Cristo, tú nos enseñas a expulsar demonios con la autoridad. Tú nos preguntas, ¿quién soy yo? Yo te digo, es Cristo. Y tú estás me diciendo que alguien va a matarte, que tú vas a sufrir, que vas a ser perseguido. No te entiendo. ¿Qué ejemplo tú estás dando a Jesús? Creo que pasaría conmigo también. ¿Y qué pasa? Que Jesús simplesmente va a mirar para Pedro y va a decir, vete Satanás. Mira qué palabra dura. Imagina Jesús diciendo, llegando para ti diciendo, vete Satanás. Pero ¿qué pasa? Que Jesús estaba diciendo con Satanás, que estaba siendo, en este momento, dominador de Pedro. Y Pedro no entendía. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Pedro no alcanzaba tener la visión espiritual de la obra de Jesús. Por eso es fácil decir, tú eres Cristo, esa es la identidad. Pero no entendía que la obra final de Jesús sería una obra de salvación, de muerte, pero también de resurrección. Porque Jesús mismo decía, yo seré rechazado por sacerdotes, seré rechazado por maestros, por todos los que entienden la ley, y por fin seré muerto, pero al tercer día yo voy a resucitar. Qué bonito ver. Pedro no entendía. Por eso que yo decía que a veces puede pasar eso. Y quiero dejar acá una lección y después vamos a seguir tratando de comentar más algunas cosas. Incluso voy a dar el tema de la predicación. Aún no comenté sobre el tema, ¿ya? Pedro cuando dice, tú eres Cristo, Pedro está siendo muy sincero. Y aquí quiero compartir con ustedes que muchas veces tener sinceridad no es la solución. ¿Por qué? Porque Pedro tuvo sinceridad, pero le faltó entendimiento. Cuando usted escucha a alguien diciendo, ¿sabe qué? Voy a ser sincero contigo. Antes que comience a hablar, esté atento para ver si él está haciendo con entendimiento. Pedro fue muy sincero, es verdad. Se acercó de Jesús y dijo, tú eres de Cristo, pero faltó entendimiento espiritual porque él mismo estaba rechazando la obra que Jesús vino para hacer. Él decía, no, tú eres poderoso, tú puedes matar a cualquier momento, cualquier uno. Entonces, él estaba siendo muy sincero, pero estaba le faltando entendimiento. Entonces, por lo tanto, hermanos y hermanas, cuando usted decida ser sincero con tu hermano, con tu hermana, antes ore al Señor para que esta sinceridad vaya acompañada de entendimiento y sabiduría. Interesante que este problema se resuelve en la segunda mitad de Marcos, porque Marcos entonces va a declarar que Jesús vino como Hijo del Hombre para salvar a todos los perdidos mediante su sufrimiento y su muerte. Aquí se soluciona. Tú eres Cristo, sí, pero yo vine para sufrir, morir y resucitar. Vine para salvar la humanidad. Y por lo tanto, esté tranquilo, Pedro. Gracias por tu sinceridad, pero vete, no es así que yo estoy enseñando. Hay que ser sincero, pero hay que buscar ser entendido, sabio espiritualmente para comprender los misterios de la salvación y de los propósitos que Jesús tiene. Y el Evangelio entonces va a concluir en el capítulo 15. Ustedes no llegaron en el capítulo 15, ¿verdad? ¿Hay al grupo acá que llegó en el capítulo 15? No todavía. Tampoco en el 16, que es el último. Pero Marcos va a terminar, o casi terminar, en el capítulo 15, cuando Jesús ya está en la cruz, y entre mediodía y 3 de la tarde, todo se está oscuro, versículo 33 del capítulo 15 adelante, y es cuando el velo se rasga, Jesús, Él exclama, Él grita, Él dice incluso, entre comillas, reclamando, digamos, Padre, tú me abandonaste. De verdad, Dios no había abandonado, estaba cumpliéndose un propósito. Hasta que Marcos, ya casi a la puntita de terminar la narrativa, va a escribir
que Jesús entonces paró de respirar. Y había un soldado, un centurión, ahí por cerca. Centurión viene de ciento, es un jefe del ejército que lidera 100 personas, un poco más, por eso es centurión. Entonces era una persona, digamos, importante, era un líder de 100 personas. Quizás, por ser un líder, un jefe, podría igual rechazar, negar insistentemente a Jesús, pero Marcos, él recalca una información interesante, cuando dice que el centurión, y quiero imaginar aquí, él mira para Jesús y dijo, de hecho, él era el Hijo de Dios. Amén. Este era el Hijo de Dios. ¿Qué tema entonces podríamos dar a esta predicación de hoy? 12 hombres y un destino. ¿Quién dicen que soy? La historia de Marcos comienza con Juan el Bautista. Comienza con Juan el Bautista para cumplir una profecía que está registrada en Isaías capítulo 40, que en el futuro vendría alguien que prepararía un camino, alguien que prepararía la carretera, para que cuando llegara el maestro, todo pudiera estar preparado. Y la historia comienza con este hombre, ustedes estudiaron en el capítulo 1, quién era Juan el Bautista. Y también Juan el Bautista, cuando llega, él está diciendo, ahora ábrale paso, porque ya está a la puntita, casi llegando el maestro. Y cuando Juan el Bautista prepara el camino, está se acercando el maestro Jesús. Y cuando llega el maestro Jesús, en algún momento, donde está Juan el Bautista, él va a decir, mira que ahí está se acercando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su nombre, Jesús. Doce hombres y un destino. ¿Por qué? Porque yo creo, hermanos, todo lo que está en la palabra de Dios, principalmente en el Nuevo Testamento, retrata algo que valora mucho este momento vivido por Jesús, narrado por Marcos en el capítulo 3, que es exactamente la convocación, la invitación, la llamada de 12 personas para junto con Jesús transformar el mundo. Por eso 12 hombres y un destino. Y de verdad que no sabemos mucho sobre los 12. Sabemos un poco de Andrés, de Pedro, de Juan, Santiago, pero no sabemos de todo, porque algunos son mencionados, pero no se sabe la historia. Se sabe que murió, obviamente, pero no se tiene mucha historia. De otros, sí. Pero para que tú tengas una idea de la importancia que fue los 12, la misión de los 12 junto a Jesús, Apocalipsis capítulo 21 y 14 da énfasis a 12 discípulos, porque entiende que la fama de los discípulos no era una fama terrena, sino una fama celestial, una fama del cielo, porque nosotros decimos, los apóstoles eran famosos, sí, pero eran famosos mediante una fama celestial. ¿Y sabe por qué? Porque en Apocalipsis capítulo 21 y 14 va a decir lo siguiente: la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Mira qué interesante, Apocalipsis va a retratar la importancia y la fama celestial de los 12 apóstoles que cumplieron una importante misión, diciendo que lá en los cielos se encontraba los nombres de los 12 apóstoles. Y sabe que hay muchas conexiones interesantes con este grupo. Quem já estudou o capítulo 3 vai se acordar como foi
la llamada de los 12. A ver, en el grupo de 12 teníamos hermanos. ¿Quién eran los hermanos? Santiago y Juan, Pedro y Andrés. ¿Cierto? Una curiosidad. Y Marcos, él da una nota también para los gentiles, cuando él traduce uno de los nombres por Boanerges. ¿Acuerdan? Boanerges. ¿Están acordando ahí quién era ese Boanerges? ¿No? Que significa hijo del trueno. ¿Quién también asistió a la película va a recordar bien lo que significa este Boanerges, que significa hijos del trueno. ¿Y por qué que se llamaba hijos del trueno? Justamente porque Jacobo, ¿ya? Santiago y Juan definitivamente tenía una disposición ardiente de hacer las cosas. Tanto que en Lucas 9:54 es donde está registrado de nuevo que ellos fueron considerados hijos del trueno. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, él debería ir a Jerusalén. Iba a pasar por Samaria. Y ustedes saben que los samaritanos no se llevan bien con los judíos. Y Jesús pidió para unos mensajeros ir adelante, preparar un alojamiento ya en la región de Samaria. Y los samaritanos no les ayudaron, justamente porque sabía que Jesús iba a Jerusalén. Y por lo tanto, no les dieron alojamiento. Y los dos supieron de la historia. Se acercaron a Jesús y dijeron: Jesús, no puedo creer. ¿Cómo que estas personas, conocedoras de quién tú eres, no pueden darte un lugar para descansar? Y iban a decir: ¿sabe? Vamos a orar aquí, pedir para bajar fuego en los cielos y que destruya a todos. Mira eso que significa hijo del trueno. Era muy, como dice la traducción, ¿cierto? Ellos eran ardientemente dispuestos a hacer todo por Jesús, incluso de manera muy extrema, porque decía: vamos a destruir todos. Y Jesús va a decir: no. Esa era la característica de algunos discípulos. También tenía asociados de negocios, Pedro, Jacobo y Juan. ¿Qué eran ellos? Pescadores. Eran buenos los negocios. También tenía alguien que se oponía a los políticos, que es Mateo. Mateo, ustedes saben, era un recaudador de impuestos, colaboraba con Roma y por lo tanto era un oponente político. Y la gente no le gustaba porque era judío, pero estaba ayudando a los romanos. Tenía el Simón, el cananista, no era una región geográfica, sino llamaba Simón el Celote. Celote era un grupo de religiosos radicales. Pensa en un grupo radical. También uno de los discípulos era así, legalista, extremista, radical, ultraconservador. Por eso llamaba Simón Celote. Y tenía uno que traicionaría a Jesús, Judas Iscariotes. Y ese Iscariote, hay dos maneras distintas de comprender, pero una de ellas es porque, según algunos historiadores, Iscariote viene de una región que llamaba Queriot, que era de Judea. Por lo tanto, de los 12, Judas Iscariote podría ser el único que no era de la región de Galilea, que Judea está más al norte. Ahora imagínate, hermanos, juntar toda esta gente, caminar con Jesús, comer con Jesús, un extremadamente legalista, otro conservador, otro nervioso, otro melancólico, otro reclamón, otro dudoso. Y sabe que cuando yo estaba reflexionando en la predicación, yo me identifiqué con casi todos. Y ayer que estaba revisando, y hoy también lloré,
porque de verdad me identifiqué. Y ahí me vienen algunas preguntas, por ejemplo, Jesús, ¿por qué Judas? ¿Por qué Judas? Usted ya hizo la pregunta, ¿por qué Judas? Y si tú estudias un poco la manera como era cada uno de los discípulos, Judas Iscariote era el más santo. Judas no era nervioso, Judas ordenado, Judas no hacía problema. Pedro, Tiago, todo eso hacía más ruido que Judas Iscariote. É verdade, se tu busca aí, não vai dizer assim algo escandaloso. Ah, porque Judas era escandaloso, certo? Judas Iscariote era alguém que seria quizás a última persona provável que iba a traicionar a Jesús. E a pergunta, ¿por qué Judas? Eu estava uma vez na universidade estudando a teologia e o maestro dava um exemplo e dizia assim, sabe que um dia alguém chegou a um teólogo super capaz e perguntou, ¿por que Jesús eligió a Judas? Então, o teólogo parou e respondeu, ¿sabe qué? Eu não sei, de verdade, não tenho a resposta, mas eu te tenho uma pergunta aún mais difícil. ¿Por que será que Jesús me eligió a mí? Y por ahí terminó la conversación. Hermanos, uno piensa que ya estaba predestinado, Judas traicionar, nada de eso. Pasa. Bajó la guardia. Dio lugar al Satanás. Eso. Quizás para cumplir el plan de Dios, quizás tampoco hubiera necesidad de tener un Judas. Sí o sí, Dios iba a cumplir el gran y poderoso plano de salvar a ti y a mí. Entonces, creo que vale la pregunta, ¿por qué Jesús eligió a mí? Ustedes ya escucharon hablar sobre temperamentos, claro. Cada uno tiene temperamento. Nosotros, yo con Maris, hemos tratado de hacer unos testes ahí de temperamentos, porque a las personas les encanta, quiero saber cuál es mi temperamento, y eso ayuda mucho, ¿ya? Y fue tratado de ser estudiado por Hipócrates en el año 460, el padre de la medicina, y ahí se definió que nosotros, de alguna manera, tenemos 4 temperamentos, ¿cierto? Colérico, flemático, sanguíneo y melancólico, sí o sí. A veces la combinación de uno con otro, pero todos nosotros, melancólico, flemático, sanguíneo. Y sabe que los discípulos, principalmente los 12, todos tenían de alguna manera este tipo de temperamento. 12 discípulos, 12 hombres y un destino. Santiago tenía un carácter impetuoso. Mateo era práctico, era el hombre de los números, ¿cierto? Le gustaba la matemática, así como Moisés. ¿Sabía que Moisés le gustaba, fue el mayor matemático de la historia? ¿Sabía o no? ¿Sabe por qué? Porque escribió números, entre comillas. Ya. Yo iba a comentar este sábado, eu olvidei, entonces no, eu vou a comentar com os irmãos. ¿Te acuerdas que eu dizia que Moisés foi transformado depois e foi tão poderosamente transformado que foi capaz de ser um dos maiores matemáticos da história, porque escreveu números? Bien. Tomás, racional. Por isso que é encantador estudar a Bíblia, irmão. Descobre tantas coisas, incluso a matemática. Há livros que hablam de números sobre a Bíblia em la Bíblia. Tomás, racional, melancólico, pesimista. Sabe que quando eu comentava que eu me encontrava quizás como algum de eles. Ayer, de verdade, irmãos, quando cheguei aqui mirando, estudando um pouco sobre Tomás, eu chorei porque de verdade vocês sabem a história de Tomás. Tomás caminhou com Jesus, andou com Jesus. Creio que estava no grupo quando Jesus perguntou: "Quem ustedes dizem que sou?" Pedro levantou, pero eu creio que eu também sabia que era Jesus. E aí quando Jesus ressuscita, que aparece por aí, encontra com Tomás, verdade? E Tomás mira, e Tomás tinha este temperamento, sabe?
Y ahí Jesús llega, se presenta y dice, Tomás, ven, tócame. Tócame. Ahí creo que Tomás, incrédulo, voy a tocar. Ahí tocó. Ah, de hecho, tú eres el maestro en las manos. No sé, quizás tocó en el hoyo, ¿ya? Del clavo y quedó, es Jesús. Ahí Jesús va a darle una lección, porque Jesús era pedagógico. Jesús va a decir así, Tomás, muy bien, qué bueno que ahora tú puedes creer en mí, pero más bendecidos serán los que van a creer en mí, pero no me ven. Como los de nacimiento, que no vieron a Jesús humanamente, pero creyeron en Jesús. 12 hombres y un destino. ¿Quién dicen ustedes que soy? Andrés, el primer elegido, valiente. Andrés vivía convenciendo a la gente para que siguiera a Jesús. Bartolomé, el rebelde. ¿Te acuerdas la historia de Bartolomé? Felipe, cuando se acerca de Bartolomé, dice, ¿sabe? Vamos a conocer el maestro. Y Bartolomé, súper rebelde, va así. ¿Puede salir alguien bueno de Nazaret? Mira qué desprecio, ¿cierto? No, vamos a ir, Bartolomé, vamos a ver a Jesús. No, no creo que este rey, este Mesías, saldrá de Nazaret. Es como pensar un poco así. Chile, el mundo todo está esperando el maestro, está esperando el maestro que llegue en Santiago, en el aeropuerto, y cuando baje el avión con Jesús, Jesús sale del aeropuerto y va directamente al Palacio de la Moneda para predicar para Boric, ya algo así, pero no, Jesús va a salir de Coihue. Y no es desprecio aquí, porque es pequeño, podría ser una ciudad de Brasil, pero estoy hablando porque aquí ustedes conocen. Y viene Jesús de Coihue. Coihue, gracias por corregirme. Un día voy a aprender a hablar español como ustedes. No, está perfecto, está perfecto. Siempre digo a los hermanos, me ayuden a mí y a mi esposa, porque no somos perfectos, obviamente. Es como si Jesús saliera de ahí. ¿Ya? Estaba por ahí, por cerca. Y alguien dice, venga, vamos a conocer el maestro llegó. ¿Mas qué maestro? ¿Dónde? Ah, vino de Coihue. No, no puede venir alguien bueno de Coihue. ¿Cómo así? Estamos esperando que llegue de Santiago, de avión, de Latam, no sé cuánto, y va a llegar ahí de un burrito. No, no puede ser. Pero este hombre, uno de los 12 hombres y un destino llamado Bartolomé, será transformado. ¿Por qué? Porque después, obviamente, va a pasar algo espectacular. Incluso con Felipe. Felipe que era el amigo, Felipe que fue quien indicó, quien presentó a Jesús. ¿Y qué pasa con Bartolomé? ¿No fue que Jesús se acercó? Y otra cosa maravillosa, ¿no? ¿Puede venir alguien bueno de Nazaret? Ahí cuando se acerca, él dijo, yo te vi. ¿Dónde que él vio? ¿Bajo de qué? De una higuera. Y él al tiro, ¿mas cómo? ¿Cómo que tú sabes? ¿Cómo que tú me viste? Ahí Jesús va a dar una respuesta, otra respuesta poderosa. Es porque nunca vi a alguien como tú, un hombre ordenado, un hombre de valor en esta tierra. En otras palabras, fue eso que Jesús dijo. No vi una persona justa, una persona coherente, una persona correcta como tú. Y él se encantó y al tiro pasó a ser, de hecho, uno de los 12 hombres y un destino. Tadeo, tierno. Simón, el celote, humilde. Santiago,
un pariente de Jesús, aglutinador. Pedro, decisiones rápidas, acción repentina, impetuoso, extrovertido. Y Matías, el tierno. Amén, Matías, el tierno. Tenemos un Matías entre nosotros. Amén, iglesia. No, creo que este Matías no es este, obviamente, porque ese no tenía 1000 y cuántos años ya, ¿no? Marcos. Yo comentaba que iba a dar un paseo para revisar principalmente sobre los 12 y sobre la pregunta: ¿quién ustedes piensan que soy? Y voy ya concluyendo diciendo lo siguiente, hermanos. Sabe que cuando leemos el Evangelio, no solamente de Marcos, pero los Evangelios, con un lente pedagógico, nosotros de hecho apreciamos esta gran diversidad de los métodos empleados por Jesús y cómo la pedagogía de Jesús y el contexto de Jesús se relacionan profundamente. ¿Sabe por qué? Porque los métodos que Jesús usó con los discípulos, con la gente que estaban ahí, fueron métodos que ofrecían respuestas concretas y experiencias a las cuales Él quería responder. Entre los métodos que Jesús usaba con los 12 y un destino, estaban las historias, estaban las parábolas, estaban los milagros, estaban las oraciones, Matías, Padre Nuestro, la serie que predicamos otro día. Estaban los discursos apasionados, profundos, autoritativos. Estaban los símbolos, los lenguajes. Estaba la inducción, la motivación por medio de ejemplos. Como se puede apreciar, los métodos de Jesús, principalmente con los discípulos, fueron variados entre sí. Entonces, la esperanza es que al leer este Evangelio, tú y yo podamos convencernos de nuestra convicción y obtener claridad sobre el propósito de Jesús, de modo que podamos alinearnos con el plan de Dios para el mundo. Y decir: si el mundo pregunta, ¿quién ustedes dicen quién es Jesús? Mire, iglesia, yo estoy comentando sobre 12 hombres, 12 personas y un destino, pero después de los 12 vinieron mujeres, después de los 12 vinieron 70, 120, y hoy somos más de 2 billones de personas en el mundo, que quizás la otra parte del mundo que no conoce a Jesús van a preguntar para ti y para mí: ¿quién ustedes creen que es Jesús? Y tú y yo, concretamente, profundamente, con mucha convicción, podríamos decir: si Jesús llega por aquí y nos reúne y pregunta, ¿quién ustedes piensan que soy? Entonces yo invito a cada uno de ustedes a partir con la manera pedagógica que Jesús usó a los discípulos y puedan con convicción dar respuesta, como por ejemplo: ¿quién tú piensas que soy? ¿Quién ustedes piensan que es Jesús? Podríamos decir: Jesús es el Hijo del Hombre. Jesús, mi Jesús, es el amigo de los oprimidos y de los pobres. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién tú piensas que soy? Y tú podrías responder: Jesús es mi sumo sacerdote. ¿Quién tú piensas, quién tú crees que es Jesús? Y ahora no son los 12, son 30, son 40, somos 60, somos 100. ¿Quién nosotros aquí en Nacimiento creemos que sea Jesús? La respuesta puede ser: Jesús es el Señor que viene con sus millares de santos muy prontamente. ¿Quién es Jesús?
¿quién piensas que soy? Él, Jesús, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Emmanuel, el Dios con nosotros, Bastián. El Jesús, hijo de mujer, que vino poderosamente para llamar a ti y a mí de una manera sencilla. El hombre que era Dios, vivió como Dios, vivió como un hombre. Como hombre tuvo sed, como hombre tuvo cansancio. Como Dios curaba, sanaba, extendía las manos y levantaba gente de una situación drástica, pero ellos levantaban, se iban dando glorias al Rey de Reyes, Señor de Señores, porque reconocía quién de hecho era el Mesías. Y ahí, para terminar, ¿con cuál discípulo tú te identificas? Tú estás siendo invitado a ser parte no de los 12, tampoco de los 70, pero estás siendo convocado para seguir fiel hasta el final, junto con miles y miles de personas en la tierra, todos los días, cantando, bailando, glorificando, predicando, reconociendo la majestad de nuestro Señor. Y quiero sacar de Marcos algunos versículos y que queden registrados en nuestros corazones. Primero, Marcos capítulo 1, versículo 11. También se oyó una voz que desde el cielo decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Marcos 1:17. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Marcos 10:45. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Marcos 12:33. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas sus fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los sacrificios y holocaustos. Y por fin, Marcos 16:6. No se asusten, le dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, pero ha resucitado. Él no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Jesús no estaba allá. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó y Él está en el medio de nosotros. 12 hombres y un destino. ¿Quién ustedes dicen que soy? Responda nomás y siga la jornada cristiana. Dios te fortalecerá, Dios te revelará a ti, Dios te dará conocimiento, sabiduría, poder, autoridad del Espíritu Santo para representar bien el reino, no solamente en Nacimiento, como en Chile, como en toda parte del mundo. Eso esperamos. Cierra tus ojos. Señor, gracias, Señor, por aceptarnos como tus hijos. Somos discípulos y discipuladores. Estoy seguro y cierto, Señor, de quién tú eres. Tú eres mi Señor, mi Redentor. Tú eres mi dueño. Tú eres mi amigo. Tú eres quien camina conmigo. Tú eres quien perdona mis pecados. Y creo que eres el mismo Jesús de todos que están aquí y de toda la humanidad, principalmente quien te reconoce como el Rey único y Salvador de nuestras vidas. Y en este nombre que te agradezco, Dios, y pido la bendición para cada una de las familias de esta comunidad, que seguramente a cada día será una comunidad potente, poderosa, transformacional en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.